Un cordial saludo a mis hermanos en todos los lugares y países donde me estén viendo y oyendo. Quiero seguir hoy con el tema del arrepentimiento y la fe. Lo indiqué ya en mi última plática cuando hablé de la transformación y el cambio como la constante realmente de la vida del cristiano. Y ya hablé un poco sobre el tema del arrepentimiento y la fe, pero lo quisiera extender un poquito porque es muy importante. El primer mensaje, el primer sermón de Jesucristo en Marcos 1, 14 al 15, indica de que el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, y por eso arrepentíos y creed en el Evangelio. Estos dos términos de arrepentirse y creer en el Evangelio no son cosas que hacemos solo una vez cuando nos convertimos o cuando aceptamos a Cristo, sino que realmente la Biblia enseña que son dos columnas sobre las cuales realmente está basada nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, en Colosenses 2:6 aprendemos de que Pablo dice que así como habéis recibido a Cristo, Señor Jesucristo, así andad en él. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, ¿cómo lo hicimos? Pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de lo malo que habíamos hecho y empezamos a creer en el Evangelio. Esto debería llegar a ser el estilo de mi vida, porque como vimos en mi última plática, nuestra transformación va a ser un proceso que nos acompañará el resto de nuestra vida terrenal. La meta es realmente llegar a ser transformados, que seamos semejantes al Hijo de Dios Jesucristo, y nunca deberíamos bajar esta meta. Y en esta vida deberíamos poner nuestra parte esencial y necesaria con tal de que se logre esta meta, porque esta meta, como vimos ya, no se logrará automáticamente solo por aceptar a Cristo y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Entonces, vemos de que el arrepentimiento es un tema que debe acompañar al cristiano toda la vida. Pero lo que yo pienso es que en muchas de nuestras congregaciones el arrepentimiento solamente se refiere a lo malo que habíamos hecho o lo malo que hacemos y cometemos un error y nos arrepentimos, y aquí hay que comprender de que realmente estamos confundiendo diferentes cosas. Pero volvamos primero al principio de todo. El predicador Richard Owen Roberts dijo una vez: la primera palabra del Evangelio no es amor, tampoco es gracia, sino es arrepentíos. Y eso realmente lo encontramos de Mateo a Apocalipsis. Y con la primera venida de Jesucristo al mundo se acercó el reino de los cielos, se acercó una realidad de la humanidad que va a cambiar todo en un día, pero ya esta realidad debería animarnos a cambiar nuestra vida en este tiempo también. Un día vendrá Jesucristo como Rey y Él reinará en el reino de Dios eterno y nosotros seremos parte de este reino. Pero para llegar a esta meta en esta vida que tenemos ahorita, nuestra tarea es realmente ver de cómo nuestra vida debe ser una vida de arrepentirnos de la vida anterior y caminar hacia la vida nueva que tenemos en Cristo y creer en todas las buenas promesas que tenemos en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos debería motivar a arrepentirnos? La Biblia dice en Romanos 2:4 de que realmente la benignidad, la bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Quiere decir que la verdadera motivación
para ya no seguir viviendo en pecado, para ya no cometer pecados, no es tanto el temor y el miedo al castigo y al infierno, sino es realmente haber visto y saboreado y experimentado la bondad de Dios hacia mí. Este amor de Dios hacia mí debería animarme a mí a amar a Dios de esta forma, de que dejo de hacer aquello que a mi Dios lastima, obviamente, porque Dios pagó un precio inmensamente grande con tal de perdonar nuestros pecados y entrarnos a la vida nueva de hijos de Dios. Y ahora nosotros como cristianos, volviendo a vivir en estas cosas anteriores o cometiendo errores constantemente, pecando regularmente, realmente es no haber entendido realmente la profundidad del Evangelio, que es un mensaje de transformación completa y no solamente de perdón de pecados. No digo nada en contra del perdón de pecados, gracias a Dios por ello, pero el perdón de pecados solo es el inicio de un cambio grande en el cual nosotros estamos involucrados. Entonces, para ilustrar un poquito lo que es el arrepentimiento, ya varias veces usé un ejemplo de unas empresas grandes. Algunos de nosotros tal vez nos acordamos de una famosa compañía de Finlandia que se llama Nokia. Los primeros celulares de la mayoría de nosotros era un Nokia en algún tiempo, porque Nokia era realmente a nivel mundial el líder en esta tecnología de celulares. Pero ¿cómo inició Nokia? Estudiando la historia de Nokia aprendemos que fue fundado en 1865 y lo que realmente producía Nokia era botas de hule para caminar en el agua, para caminar en el lodo. Y más adelante añadieron también a la producción de botas de hule la producción de llantas para bicicletas. Pero un día, no sé, hace unas décadas atrás, se acercó otro reino, se acercó el reino de los teléfonos móviles. Y entonces Nokia se arrepintió de estar produciendo botas de hule y empezó a producir celulares y llegó a ser líder mundial. Este cambio de dejar de hacer lo que antes se hacía y de hacer una cosa completamente diferente, esto es una ilustración de un arrepentimiento y nada más como información. Las empresas y las compañías más exitosas de este mundo son empresas que han sabido arrepentirse de sus caminos anteriores para poder cambiar y hacer algo completamente nuevo. Y eso es también en nosotros, hablando de nuestra vida. El arrepentimiento, si no lleva a una vida completamente diferente a lo que antes vivíamos, entonces este arrepentimiento no es bíblico, no es completo y, para ser sincero, realmente es falso. Tenemos que aprender a no confundir diferentes términos. El arrepentimiento y el perdón de pecados tienen que ver el uno con el otro, pero no son lo mismo. Cuando yo llego por la convicción del Espíritu Santo, siendo pecador, a la conclusión de que mi comportamiento ha sido uno de pecados, lleno de pecados, en contra de la vida de Dios, lastimando el corazón de Dios, cuando yo llego a este punto de convicción por el Espíritu Santo, yo pido a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname mis pecados. El perdón de pecados, o la petición, mejor dicho, de que Dios me perdona mis pecados, se refiere a lo que ya ha pasado. Se refiere al pasado mío hasta este punto. El arrepentimiento no tiene que ver con el pasado, sino tiene que ver con el futuro. Porque el arrepentimiento verdadero empieza
empieza este día cuando de corazón yo pido perdón a Dios, pero yo doy una vuelta de 180 grados y ahora ya camino en otra dirección. Y si de verdad me he arrepentido, yo ya no voy a volver a pecar, porque si peco otra vez me arrepiento de haberme arrepentido. Y eso sería un arrepentimiento no muy sabio. Necesitamos comprender de que Dios permite a las personas tiempo para arrepentirse. Hasta las personas peores de la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 2:21, Dios dice que le ha dado tiempo a esta mujer Isabel de que se arrepienta. Una mujer mala en esta iglesia en Apocalipsis. Pero Dios da tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe de que el arrepentimiento es un proceso, es un movimiento que a muchos de nosotros nos va a costar. Es el movimiento que se inicia en el momento de pararse. Yo soy convencido de pecado, pido perdón a Dios, todo correcto, pero ahora me doy vuelta y empiezo a caminar. Y este movimiento hacia Dios, hacia la vida de Dios, en la nueva identidad que he recibido en mi nuevo nacimiento, este movimiento, estas decisiones que me alejan de lo que antes vivía y hacía, esto es el verdadero arrepentimiento. Y entonces podemos concluir de que si yo me he arrepentido, estoy caminando hacia las metas de Dios para mi vida. Ya no estoy caminando de regreso. Ya no estoy haciendo lo que hacía antes porque yo ya tengo todo lo que necesito para caminar en la otra dirección. He nacido de nuevo, tengo la naturaleza del Padre, la justicia del Hijo, el poder, los dones y el fruto del Espíritu Santo. Según Colosenses 2, 9 al 10, soy completo, no me hace falta nada. Y yo sí puedo, si tomo la decisión, puedo seguir caminando en este camino. Lo podemos llamar camino de santidad, lo podemos llamar camino del nuevo nacimiento, lo podemos llamar camino de la justicia. Hecho es de que si yo de verdad me he arrepentido, estoy moviéndome hacia Dios y me estoy alejando de lo que no es de Dios, que es el pecado y todo lo que pasa con estas cosas. Necesitamos ver de que si nosotros no nos hemos arrepentido de verdad, se puede reconocer en el movimiento de nuestra vida. Si mi corazón y mis pensamientos se mueven hacia el pecado, ¿qué indica? Indica de que hay un arrepentimiento incompleto o tal vez un arrepentimiento parado porque estoy regresando a lo que antes era. La Biblia es muy drástica. La Biblia dice de que el que siendo cristiano vuelva a vivir como antes de ser cristiano es como un perro que vuelve a comer su vómito. Es como un puerco que se vuelve a ensuciar en el lodo del cual ha sido limpiado. O sea que la Biblia es bien clara y tenemos que reconocer una cosa aquí, que Dios tiene interés en cambiarnos y transformarnos. Y a veces hay cristianos que se jactan prácticamente de que todavía pecan y que todavía piden perdón a Dios y de que Dios les perdona y que Dios les es misericordioso. Pero tenemos que imaginarnos la cosa desde el punto de vista de Dios. Él ha hecho todo con tal de que nosotros ya no vivamos en estas cosas, con tal de que podamos empezar a entrar a la riqueza de la nueva vida en Cristo. Y si nosotros dejamos eso y volvemos para atrás, para Dios es herirle el corazón. Es porque Dios dice que Jesús no murió por eso, para que yo que te esté perdonando y perdonando y perdonando todos los días. Dios lo hace porque Dios es misericordioso, pero el perdón de pecados es un nivel muy bajo de estar viviendo
con Dios, porque la meta de Dios es que lleguemos a vivir y ser como su Hijo Jesucristo, y no que todos los días nos tenga que perdonar porque realmente de corazón no nos hemos arrepentido. Y digo nos porque eso también me afecta a mí, nos afecta a todos. Hay áreas en nuestras vidas donde tenemos que ser sinceros. No hay arrepentimiento y es tiempo que nos arrepentamos con la gracia, con la ayuda de Dios, pero también con la decisión y la comprensión. Porque la Biblia es bien clara. La Biblia indica de que si hay un arrepentimiento verdadero, y no solo que he pedido perdón a Dios, eso es bueno, pero si solo pido perdón a Dios y vuelvo a hacer lo mismo mañana, la Biblia dice que no me he arrepentido. Pero el arrepentimiento y la fe son estas columnas principales que me llevarán hacia la transformación completa de mi vida que todos deberíamos anhelar de todo corazón. El Señor obviamente se está acercando por lo que dicen e indican las circunstancias mundiales y los profetas. Es tiempo de limpiar nuestra ropa de novia, de nuestro vestido de boda para cuando venga Cristo que nos encuentre sin manchas y sin arrugas. Jesús está haciendo todo lo posible para hacerlo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, en nuestra teología, claro, debemos enfatizar la misericordia, el perdón de Dios. Pero no nos debemos quedar a este nivel de párvulos espiritual y de que solamente vivamos a nivel de que Dios es misericordioso y me perdona cuando fallo. Dios lo hace, pero la meta de Dios no es, y ni es el corazón ni el deseo de Dios, estarte a mí y estarme a mí perdonándome todos los días cuando sabemos de que cuando volvemos a pecar y pecar todos los días, no va a haber avance, no va a haber la transformación deseada y realmente nosotros dejamos tristes a nuestro Dios. Un arrepentimiento verdadero nos va a dar la fuerza para ya no seguir haciendo lo malo y nos va a dar la fuerza para vivir correctamente así como Dios nos ha creado. ¿Amamos a Dios de esta forma? ¿O somos todavía estos religiosos que solamente evitamos el pecado con tal de que no nos castiguen? Si es así, no hemos comprendido el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio que debe producir vidas completamente transformadas, que ya cuando se compara la anterior con la que en Cristo, que ya no se encuentra similitud alguna. Y eso es el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento es la actitud principal de nosotros, porque eso es lo único que a mí me puede llevar hacia la transformación, hacia el cambio total de mi vida en espíritu, alma y más adelante cuerpo. El arrepentimiento es necesario. Y el arrepentimiento va de la mano con la fe. ¿La fe en qué? ¿La fe en quién? La fe en lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Porque podemos reconocer de que si el Evangelio es verdaderamente el Evangelio, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos ha regalado? ¿Qué es lo que debemos creer? Según la palabra de Dios podemos y debemos creer en el Evangelio. Y esto implica de que Dios de su parte ha crucificado al hombre viejo o a la mujer vieja. Que Dios sobrenaturalmente nos ha hecho nacer de nuevo y que ahora somos nuevas criaturas y aquí las cosas viejas han pasado, todas han llegado a ser nuevas. De parte de Dios nos ha dado el don de la justicia y la identidad y la posición de justo delante de Él, igual como Jesucristo. De parte de Dios nos ha dado su Espíritu para morar dentro de nuestros cuerpos, o sea que Dios mismo por su Espíritu está dentro de nosotros, somos sus templos. Entonces, si creemos eso, nunca podríamos llegar a concluir de que todavía tengo la libertad de pecar, todavía no es un problema cuando yo peque.
No, cuando nosotros no entendemos el arrepentimiento y la fe, nosotros vamos a ser un cristiano frustrado que no avanza porque sigue pecando y sigue pecando, o nos vamos a convertir en fariseos que se nutren nada más de la comparación con otros más débiles, o nosotros nos vamos a resignar, y ese no es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios para nosotros es que el reino de Dios se ha acercado, y por eso el hecho de que Jesucristo está en camino hacia nosotros, este hecho de su cercanía debería motivarnos por amor a Él, por amor al Padre, por amor al corazón de Dios, de dejar de hacer cosas que nos atrasan y que nos hacen estar estancados en nuestra transformación, porque Dios ha pagado el máximo precio para que esto no sea así. Así que, hermanos, busquemos el rostro de Dios, y si hay un pecado que tú cometes vez tras vez y tú dices que no soy capaz de salir de este pecado, no te estés resignando, no estés tirando la toalla. Busca a Dios, pregunta a Dios cuál es la causa por la cual tú no eres capaz de vencer este pecado, porque debe haber victoria sobre este pecado en tu vida y también en la mía. Pero no seamos flojos, no seamos perezosos, no seamos indiferentes. No estemos con esta actitud, bueno, al fin de cuentas Dios me tiene que perdonar. Mucho cuidado con eso. Dios espera, después de que pidamos perdón, un proceso, un movimiento, una decisión de un ser arrepentido. Y el arrepentimiento es el movimiento hacia la vida como Dios la desea para nosotros. Y si eso no es en nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. Hay soluciones en Dios, hay amor, hay perdón, hay fuerza, hay habilidad, hay de todo en Dios, con tal de que nosotros llenemos el corazón de nuestro Padre con alegría, viviendo una vida de arrepentimiento y de fe. Que Dios nos ayude con su gracia para lograr eso. Bendiciones a todos.